Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿cómo están mis queridos componentes literarios? Hoy les traemos este episodio que forma parte de la oralidad, el cual ya habíamos hablado, pero esta vez vamos a extendernos un poquito con ejemplos. Espero que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las clases. El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? No lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando tiquirichi y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Y bien, amigos componentes, tengo de invitado aquí a Héctor Sánchez, mejor conocido como Sau, en los bajos mundos, diríamos por acá, que nos va a ayudar a platicar un poco del tema de la oralidad, tratando de poner más ejemplos acerca de este temazo. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Gaby, muy bien. Hola a todos los que escuchan este podcast. Y pues precisamente eso, espero ser un poquito de ayuda aquí, platicar un rato, cotorrear amenamente y sacar algunos ejemplitos por ahí. Pues muy bien, ¿qué te parece si comenzamos con esta parte que ya habíamos hablado un poco acerca de la tradición oral? Pues inicia con la palabra, inicia con esta forma tan peculiar que tenemos nosotros los seres humanos de emitir sonidos y darle significado, ¿no?, a estos sonidos, precisamente, pues a través de ya reglas gramaticales y que se forma un lenguaje, ¿no? Y en este tenor, Sau, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de el corrido? Sí, Gaby, bueno, para empezar, en el episodio pasado, en el de oralidad, este es el extra de oralidad, hizo un poco falta tocar temas como la oralidad y la música, cómo lo usamos también nosotros los humanos para transmitir todo esto de las ideas, leyendas, todo eso a través de los cantos, que sería pues la oralidad como tal, ¿no? Te hablaba fuera del aire un poco de los corridos, ¿no? Que tenemos esta idea errónea, bueno, en nuestros tiempos, de que si nos dicen corridos, luego nos vamos al narco corrido, que es, se podría decir como un subgénero, ¿no? Pero el corrido ha existido desde mucho tiempo y es una parte muy importante de la oralidad y de cómo transmitir muchísimas cosas como sentimientos, amoríos, desamores, pues también luchas, ¿no? Ideologías políticas en muchos casos, personajes. Exacto, fíjate, también tengo algunas anotaciones aquí acerca de el corrido, que le llaman el corrido suriano, que es obviamente esta parte que inicia en el siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX y principios del XX, donde el corrido tenía esa representación de una ideología, el traslado y la forma de demostrar esta parte revolucionaria, ¿no? Pues esta es la época de la Revolución Mexicana. Y obviamente los personajes que enaltecían dentro de estos corridos, pues era Emiliano Zapata, ¿no? Que era con este sentido de identidad, de las tierras, de la igualdad y todo, ¿no? El pueblo mexicano
en Se lucha. transforman hasta en un himno, ¿no? En un himno, así no es. oficial, pero tú lo agarras así. Hay corridos Ujú. que, por ejemplo, van mucho más allá, ¿no? Claro. Un ejemplo, pues también podría ser la Adelita. Ajá, O sea, se exactamente. puede tomar como un corrido Y que hasta en las o sea, escuelas te lo enseñan, ¿no? ajá, Siempre que si bailas la Adelita se delita. fuera con otro, yo la seguiría por tierra y por mar, ¿no? Y te digo, habla de un contexto, de un tiempo, de una situación en específico, pero no está ahí como digamos, tan expresivo, ¿no? ¿Cómo Ujú. se puede decir? Es Es implícito. implícito, claro. Ajá, porque en realidad te habla pues, de un amorío, ¿no? Ujú. De Adelita. Exacto. Y bueno, también una de las particularidades de estos corridos surianos que pues, estaban más representan como la parte del altiplano de México, es que los códigos en realidad de donde nace es en la cultura náhuatl. Cuando te enfrentas a ellos, nosotros que ya tenemos esta parte de el español y esta cultura ya mestizona, que también ya ocurría en ese entonces, el arraigo, pues cualquiera diría o pensaría, pues se puede trasladar a lo hispano o a un análisis desde esa índole, ¿no? Sin embargo, no, nos encontramos con que es una construcción meramente con reglas de náhuatl, el legado de la misma cultura y que sí se necesitaría un tratamiento desde allí, ¿no? Entonces, eso es muy importante como resaltar que el corrido viene pues desde hace muchísimo tiempo atrás, pero que gracias a la función que ha tenido y gracias a lo que ha representado para toda una sociedad, ha ido teniendo estos cambios, ¿no? Como en Sí, sí, todo, sí, como en el lenguaje, como en exacto. las expresiones artísticas, siempre vamos estando en movimiento, vamos adquiriendo o rediseñando, recreando diferentes cosas sin dejar, obviamente, las partes clásicas o las partes como medulares que componen a la obra de arte, en un caso, o en este sentido, a los corridos. Sí, Ujú. como mencionas, pues esto de la oralidad en la música, pues no es ni siquiera pues del siglo XIX, XX, ¿no? Viene de muchísimo más atrás, Ujú. Y en diferentes culturas. en diferentes culturas alrededor de todo el mundo. Cantos chamánicos, leyendas, hay poesía y todo que se pasa de generación en generación a través de los cantos, ¿no? Quizá antes no lo podíamos llamar música porque se supone que, bueno, ese término es un poquito Actual. más actual, pues ni tan actual, ¿no? Pero digamos que ya cuando se empieza a escribir música como tal, pues, todo esto viene atrás de eso, ¿no? Ujú. De esos cantos. Te mencionaba también lo del gospel, Ajá. cantos de la gente de los esclavos, ¿no? De los esclavos negros o afrodescendientes Ujú. que usaban estos cantos como un código, ¿no? Porque querían ocultar ciertas cosas de los capataces, de las personas que los tenían ahí privados de su libertad. Entonces usaban el canto como una manera de comunicarse entre ellos, muy, muy codificada, solo ellos lo captaban. Y es una forma de oralidad, ¿no? También a Claro, través es de eso pasaban sus sentimientos y las historias que ellos tenían, ¿no? Era una manera muy, muy, muy particular. particular Y de aparte, comunicar. cómo formaban dentro de una comunidad una exclusividad, ¿no? Sí, O sea, sí, podríamos decir como comunidad y exclusividad, unos términos como bastante contrastados. sí. Sin embargo, sí lo hacían con ese fin, justamente de que los demás no se enteraran o no supieran de qué estaban ¿De qué hablando, estaban ¿no? hablando, no? Planeando una fuga por ahí o cosas así por el estilo. O simplemente hablando mal de ellos. Ajá, o simplemente hablando mal de ellos, que era también una cuestión de que tiene el lenguaje, ¿no? Ujú. De que aunque hables el mismo idioma en un país, puedes
decir algo en el norte y en el sur significa otra cosa, Sí. entonces también hay que tener ahí un poquito de cuidado con regionalismos y todo eso. Ujú. Fíjate que con lo de los regionalismos siempre hay tienen una particularidad, una curiosidad en ellos que por mucho que hables el mismo idioma, siempre va a haber como algunas cosas que no termines de entender o el traslado de significados, ¿no? Que Ujú. cambian un significado Sí, por así es. otro. Y eso también, por ejemplo, es importante retomarlo en el corrido o en los corridos porque también el uso de palabras, no sé si nos vamos un poquito como al español de esa época o al español que se usaba más en los corridos del siglo XIX y siglo XX, pues obviamente tenían otras formas de utilizar el lenguaje, otras referencias, el contexto cambiaba totalmente y apremiaban justamente las palabras que tuvieran que ver con las raíces, con la tierra, con cierta Sí, parte de la naturaleza, con parte la lucha. de su lucha, de ¿Sí? lo que estaban... Exactamente, a diferencia de el traslado que se da cuando hablamos de los narcocorridos, por ejemplo, No, ¿no? pues ese es un tema muy, muy importante, así algo contradictorio, ¿no? O no sé cómo podría, controversial sería la Ujú. palabra correcta, porque, pues bueno, hablar de los narcocorridos sí nos podríamos llevar un ratote tratando de descifrar qué es lo que los vuelve tan poderosos, qué es lo que llama tanto la atención, porque muchos jóvenes como tú, muchos jóvenes como tú, como yo, les gustan, ¿no? Los narcocorridos y no solo queda en eso, ¿no? Sino de que escuchas toda la violencia que viene ahí plasmada en los narcocorridos Sí, el uso y, del lenguaje es ajá, bastante y muchos violento. no lo dejan como, ah, bueno, pues es una cancioncilla por ahí, todo eso, sino que te va taladrando tanto el cerebro y también es tanto su popularidad que te genera casi es como una orden de reclutamiento, ¿no? Que Sí, tienen. sí, sí. Y pues desgraciadamente este mundo está loco y no necesitamos tanta locura. Siento Ajá. que habría que tener una regulación ahí, como lo han hecho con otro tipo de música, ¿no? Como Ujú. queriendo censurar otro tipo de música. Se me viene ahorita a la mente René Pérez de Residente, que Ujú. le han censurado algunas cosas y me parece que es mucho menos violento, Ujú. si se puede decir así, que un narcocorrido. Pero bueno, es otra parte de oralidad. Y como te decía, hay que saber diferenciar, ¿no? No todos los corridos son malos, no todos los corridos son narcocorridos. Hay corridos muy bonitos que como te decía hablan de amor y desamor, como uno que en especial marcó mi infancia que se llama Sonora y sus ojazos negros de Miguel y Miguel, Ah, sí. porque mi papá tenía una camioneta viejecita que ya se andaba desarmando y tenía solo ese cassette, yo creo, porque solo El único que escuchábamos ponía. a Miguel y Miguel, pero esa de Sonora y sus ojazos negros, pues te va contando una historia ahí de un vato. La parte importante también interesante que los corridos de antaño tienen pues esta construcción de imágenes lindas, de historias, ¿no? Y Exacto, y también te de pueden educar, ¿no? En ciertas cosas ajá, te pueden educar, hay algunos muy buenos, ¿no? sí que incluso guardan refranes, que tienen Ujú, frases ya hechas exacto. o experiencias que se repiten y como que te dan una moraleja, una tipo de enseñanza, ¿no? Y que así se va trasladando y tú, pues aquí imagínate, desde chavito te marcó y ahora ya en tu edad adulta, digámoslo así, puedes contribuir a trasladar o Sí, ¿no? a Y pasarlo también de generación en generación, aunque lo de hoy, si hablamos de corridos, están más establecidos que nada los sí, sí, sí. narcocorridos, ¿no? Y que son, parten a lo mejor de funciones similares o buscan ese traslado o buscan
pasar de generación en generación o elevar a un personaje Sí, al o final eso. de cuentas lo que están haciendo es inmortalizar a la persona, ¿no? En este caso de los narcocorridos, pues es inmortalizar a un criminal, a un narcotraficante por lo que él haya hecho o por cómo vivió o a veces hasta cómo murió, ¿no? Sí, Hay artistas como Valentín Elizalde que tuvo una carrera no, sin juzgar ni nada, o corta. sea, pues sí, corta y lo que sea, pero también el tipo de muerte fue lo que también lo catapultó mucho, ¿no? Ujú. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, ahí Es cada cuestión de quien sus gustos. gustos, pero pues sí, o sea, es el tipo de cosas que hacen la oralidad, ¿no? También trascender esa Crear barrera como generacional, leyendas, exactamente. crean leyendas, Y ¿no? ahorita que me dices esto de leyendas, recuerdo en el podcast anterior hablaban del Callejón del Beso en Guanajuato. En Guanajuato pues también se tiene una tradición ahí de las callejoneadas y todo eso, donde Sí. vas con una que es como rondalla, no sé, Sí. Ah, también, y y te te van contando cuentan las historias a a través través de del canto. canciones. Entonces se va dando ahí la oralidad a través de la música que Pero ¿sabes qué están es lo que llevando. sienten en esa parte? Es como bastante europeizado. Sí, 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 Y sí. ahí se juntaría con lo que habíamos mencionado en el episodio pasado también acerca del Mester del Juglaría, ¿no? Sí, Donde los juglares, pues, iban con el pueblo y se metían así como tipo arlequines, que iban y contaban los sucesos más importantes y que aparte lo hacían de manera pues bastante lúdica, de manera creativa, con sí, poesía. pues el chiste era llegarle, ¿no? A Sí, llegarle a los oídos de la gente, ujú, del pópulo, por así decirlo, ¿no? Pues aquí en México ya, bueno, o sea, pues para dejar un poquito de lado el tema de la música, aquí en México tenemos muchos ejemplos de oralidad a través de la música. Ya les comentaba de los cantos indígenas, de todo eso, toda esa cuestión más étnica, se podría ujú. decir. Tenemos mucho de corridos, tenemos estas partes como mezcolanzas europeas, etcétera, etcétera. Incluso en el norte del país pues, también se da esta cuestión como del blues o del country de Estados Unidos, que también Sí, es una del country más que nada, que es como una manera de contar historias y sí, que lo adoptamos también los mexicanos, ¿no? sí, exactamente. Este, los jaraneros, toda esa cuestión que vale la pena mencionar y que pues, la música es como un excelente vehículo para la oralidad, ¿no? Para llegarle a alguien. Sí, sabes, pienso que es por el tratamiento, aparte el ritmo, que, híjole, gracias. En sí, pues si hablamos de la poesía, pues es uno de los elementos que jamás se le puede quitar a la poesía, es el ritmo. Sin embargo, cuando lo juntas con música, híjole, es explosión, ¿no? Es este sentido de gozar el ritmo y sentirte parte de él y que vaya más y más y más allá. No solamente se queda como que no pasa inadvertido, ¿no? Que es una sensación satisfactoria siempre la música. Sí, lo vemos también, bueno, ya de últimas me gustaría citar a Manuel Machado, ¿no? Que dice, bueno, tiene un fragmento ahí que dice, que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Esto quiere Ándale. decir que cuando ya por lo regular el pueblo o toda la gente adopta una frase o algo que tú dijiste a través de una copla, en este caso como lo dice Machado, tu nombre se va a olvidar, o sea, el autor va a llegar a un momento en el que se olvide, ¿no? Incluso aunque te pongan anónimo, Exactamente, pero tus palabras van a seguir resonando por años, por ujú, generaciones, ¿no? No sabes el alcance que pueda real tener. que va a tener, ¿no? Ujú.
tú va a llegar un momento en el que pues ya estés muerto y todo, Ujú. pero tus palabras van a seguir, ¿no? Y pues bueno, creo Es que la trascendencia. ajá, era una buena cita para pasar al siguiente tema, Sí, que también quedó ahí medio ambiguo, que era lo de la estética, la cuestión sí, estética. sí. Para pasar al siguiente tema, que era la cuestión estética, de los valores estéticos, Sí, que se podría como malentender, y más en estos tiempos, que se usa la palabra estética como solo algo bello, ajá, y no es así, o sea, valores estéticos, hay un sinfín de valores estéticos, y no solo se refieren a algo bello, ¿no? Puede ser algo sublime, puede ser algo horroroso, grotesco, etcétera, etcétera. Es un valor estético, que ya la palabra y todo eso se use solo para lo bello, de decir, ah, está estético, o es que de... connota ciertas diferencias, ¿no? Connota posturas distintas acerca de la percepción que tenemos sobre X expresión Ujú, artística, ¿no? así es. Puede ser desde lo más sublime, puede ser desde lo que te causa horror o cierto Exactamente. asco y que provoca. Sí, O sí, sea, es lo que te la hace sentir, o sea, que estética te provoca. genere un sentimiento, ya tú como espectador le puedes dar precisamente un valor estético a eso, ¿no? Ujú. Y de ahí pues pasamos a otro tema que era también importante como tocar, que en el podcast pasado se dijo que a lo mejor la oralidad no había tenido como un fin completo, porque a pesar de que un orador hizo esto o el otro, sus palabras se perdían a través del tiempo. Y aquí yo no creo que el problema sea cuestión del orador o del mensaje, más bien del receptor, Sí, es lo que estamos hablando. Un receptor es el que le puede dar el valor estético a algo, y también un receptor es el deja que que trascienda. exactamente va a trascender o ahí va a quedar el mensaje, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa con las obras literarias o con la música, con cualquier expresión artística o de las bellas artes, que en el momento en que tú te enfrentas a un texto ya lo estás poniendo en marcha, pero si voy, Sau, te regalo un libro y tú lo acomodas en tu librero y ahí lo dejas por los siglos de los siglos, pues ese texto no va a tener el mismo valor a diferencia Un que te lo pisapapeles. leas como 20 veces y que veas que tu percepción cambia o perspectiva, tu análisis cambia Exactamente. cada que lo lees, ¿no? Cada que lo abres, entonces estás teniendo esa retroalimentación. Es como un circuito de la comunicación en donde alguien emite un mensaje, el canal o el código, ya el español y el canal, ¿no? A través del libro. Y tú como receptor, pues le das la entrada a una respuesta, ¿no? Estás teniendo esa respuesta Exacto. y estás teniendo esa posibilidad de que trasciendas y vas y dices, este libro está buenísimo, lo recomiendas. Y puede quien escuche y quien no, pero hasta ahí se puede quedar también tu mensaje. Exactamente. Y también depende mucho del contexto de lo que se haya vivido. Uno de los ejemplos que siento que faltó citar en el podcast anterior es el de Adolfo Hitler o Adolf Hitler, ¿no? Sí. Que fue un orador que mucha gente considera que fue el mejor orador del mundo. Obviamente, Quitémosle tantitito la parte que consiguió, pero por eso sería el exactamente, sí, mejor ¿no? Y lo que consiguió, lo a consiguió través de a la través oralidad. y bueno, también mucho poder que vino después. Pero, por ejemplo, se piensa que fracasó por cómo terminó la guerra, ¿no? Y también lo vemos nosotros del lado después de la historia. Este, se piensa eso, pero imagínate que en realidad, no sé, en este caso la comunidad alemana que seguía a Hitler hubieran vencido a
a todos los enemigos que tuvieron, Ujú. pues esa oralidad que él practicó seguiría hasta nuestros días, ¿no? De decir, Ujú. pues es que los alemanes realmente son la raza superior. Ajá, O quién sabe qué tanto consideramos que hubieran... sí existe Ajá, una supremacía en ellos y exacto. O sea, esto es como hay un supón. o sea, en realidad ahí vemos la fuerza de la palabra y que en realidad cumple su cometido, ¿no? Es el receptor y son las condiciones también externas lo que te hace que ese mensaje siga Prevalezca. o se pierda. Incluso hasta nuestros días hay mucha gente seguidora, Seguidora. ¿no? O sea, hay neonazis, lo que le llaman neonazis, que a lo mejor ya tienen una ideología un poquito diferente, pero basada en los principios Sí, que Adolfo Hitler pues, dio a conocer y todo eso, no, ¿no? y que aparte lo colocan y lo siguen colocando como de los máximos oradores y Ujú. que es un ejemplo, o sea, de un líder negativo, porque también hay que acotar que hay palabras que decimos, ay, las tratas como en sentido peyorativo, negativo o en sentido positivo, pero líder es justo una palabra de contrastes porque puede tener parte de positividad o parte de lo malo, ¿no? En este caso es Hitler fue un líder negativo por el motivo o por el fin que quería conseguir Ujú. a través de su discurso. Eh, Sin embargo, fue un líder porque lo consiguió, ¿no? O Y a sea, través, más que lo que quería conseguir a través de los medios con los que buscó conseguirlo, ¿no? sí, De este genocidio tan bárbaro que hasta nuestros días nos sigue afecta, marcando. o sea, sí nos marca. Y pues bueno, ese fue un ejemplo más. Otro de los ejemplos, pues no sé si has escuchado del Johnstown, ¿no? Que es un Ah, sí. culto. Bueno, Johnstown era un lugar, pero era donde radicaba la gente de un culto de la iglesia del pueblo, algo así me parece, no recuerdo bien, bueno, a final de cuentas, para no hacerte el cuento tan grande, a través de la oralidad y de todas las prácticas que llevaba el líder del culto, propició uno de los suicidios más grandes en cuestión Ujú, de cantidad de gente que jamás se haya visto, ¿no? ujú. Entonces ahí también volvemos a esta parte de que la oralidad tiene una fuerza grandísima y que puede crear o destruir, como bien decía Cristian, ¿no? Sí, y fíjate también, es que la oralidad está tan cerca de nosotros, culturalmente está en todos lados. Y me acuerdo también, por ejemplo, de un episodio de Los Simpson, ¿no? Ujú. Donde el abuelo creo que les está contando a los chavitos y todo, y ese es como ese proceso, o Sí, sea, y también ahí se ve las dos partes, las dos caras de la moneda, porque mientras el abuelo Abraham Simpson ujú, cuenta la historia de Springfield y del limonero, porque ujú. es en el episodio del limonero, un abuelito de Shelbyville está contando él la historia, pero Pero a su modo, ¿no? como ellos lo vieron. Y eso también es una parte importante, por ejemplo, en la cuestión de lo de Hitler, mucha gente se pregunta cómo puede ser posible que que la gente se haya dejado llevar hasta esos extremos. Y aquí también me gustaría citar un caso muy particular que hubo en una escuela de Estados Unidos, que le llaman la tercera ola. Ujú. Así, lo pueden buscar en internet. Incluso hay un podcast que habló un poco de Ah, eso. sí, ajá. Tiene un episodio que se llama precisamente La Tercera Ola. El podcast se llama El Dolo. Ajá. Y pues ahí, o sea, básicamente es la historia de unos niños de prepa, me parece, unos jovencitos de prepa que le preguntan a uno de sus maestros que cómo era posible que esta gente llegara tanto, ¿no? El maestro no pudo responder la respuesta, la pregunta, perdón, en el momento, pero generó una actividad y lo demás así los dejamos picaditos para que busquen también el podcast
y continúen también con esa curiosidad, Y ¿no? con esa investigación acerca Sí. de lo que puede producir, Lo ¿no? que puede Aparte la provocar enseñanza la oralidad, sí. y la respuesta de los alumnos y cómo una persona, tan solo un líder, en este caso un docente, puede alcanzar, ¿no? A través de sus acciones y pues en este caso también de la palabra. Y hay también un texto, por ejemplo, el de Crónica de una muerte anunciada de Márquez, de Gabriel García Márquez, que, bueno, pensando en estos ejemplos, me resulta curioso, ya tiene muchísimo que leí ese texto, pero me acuerdo, creo que fue de los primeros que leía así de él, y tenía que ver, el texto es padrísimo porque a través de boca en boca intentan matar a alguien en el pueblo, ¿no? Porque una mujer se le ocurre decir que algo le hizo un personaje y entonces la familia está molesta con ese personaje para intentar matarlo, ¿no? Cobrar venganza. Y justamente es importante esto de los roles que juegas al momento de decir tu verdad, porque en realidad de un asunto hay Exacto. múltiples Sí. verdades. Y la oralidad precisamente es testigo de ello. O sea, tú acomodas tu Sí. verdad como a tu conveniencia, ¿no? Y también acomodas tu verdad a tu ideología, a tu cultura, a tu educación, así como ahora que existen un montón de huelgas, de revueltas y de inconformidades que se trasladan también a este decir de pliegos petitorios, a este decir de marchas en donde provocas, pero también tratas de mostrar lo que tú consideras que está entre el bien y el mal, ¿no? Siempre estamos Exacto. como que Sí, sí, jugando sí. en esta parte y también el dominio, la parte dominante es una situación relevante porque igual ocurre así como en los textos literarios, si vamos hablando de otro, por ejemplo, recuerdo el Cantar del Mío Cid, donde ocurren igual, antes pues se buscaba siempre tener el honor, ¿no? El honor de la familia y que el hombre por delante y pues una cuestión de contexto que fuese así, ¿no? Sí. Y en este texto, que también, híjole, es un clásico y que pueden buscar, hay también un de boca en boca y una necesidad de decir y de recuperar el honor mediante la palabra, mediante las acciones, y es muy como importante rescatar que dentro de la literatura pues hay documentos, dentro de la literatura y de la música y todo, que hay documentos que nos establecen o nos dan bases para justificar todo esto que se está diciendo, ¿no? Exacto. Sí, O sí, sea, sí. no solamente es como decir, este es un ejemplo de oralidad porque sí, sino que Ujú. la oralidad encierra también tanto una función y un motivo como un conseguir algo, que sí se consigue algo, diferentes cosas, no Sí. importa si es Sí. negativo o positivo, en este caso, simplemente saber que a través de la oralidad sí hay un tratamiento que consigue algo, que va Sí. por algo. Y, por ejemplo, también en lo del coacheo que estábamos hablando, sí. yo sigo diciendo coacheo, ¿no? Aunque dicen coaching, no sé qué, Ajá. de esos cursos que sí, que están presentes y de alguna manera algunos sí les han de servir, o sea, hay quienes lo Sí, toman en cuenta y sí. volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que yo te comentaba de que el receptor es sumamente importante en esta cuestión, ¿no? Si tú vas al curso, al coaching, coacheo, como le quieras decir, y durante no sé cuánto tiempo dure, ¿no? O sea, obviamente hay de diferentes duraciones, pero durante ese tiempo que está durando tu entrenamiento, por así decirlo, eres la mejor persona y tratas de poner todo lo que aprendiste en práctica y no sé qué. Pero acabándose eso, o saliendo del aula o del espacio en el que te están enseñando, vuelves a tus malos hábitos, Ujú. pues entonces el problema no creo que esté tanto en el orador y en el mensaje. Vuelve a ser
el problema, el receptor, ¿no? Claro. La oralidad está, la fuerza con la que se dicen las cosas puede estar, pero si el receptor es un cabeza dura, Ujú. así, ¿no? Cabeza de teflón, dicen por ahí, pues también no, cualquier esfuerzo que se haga, pues no va a ser, ¿no? Y es también mucho de lo que pasa con la religión, que, ojo, estoy diciendo religión, no quiero decir ninguna iglesia para Ujú. no herir ahí a nadie, pero en muchas de las religiones lo que se profesa es el amor, y durante que estás en la iglesia, ay, sí, todos bien amigos, o en el templo, o lo que sea, todos bien amigos, y esto y lo otro, y quieres tú distribuir la palabra de Dios, pero en tus acciones eres otro, entonces Y aguas ahí, también, aguas es el receptor, ¿no? sí, vas propagando también cierta hipocresía a veces, Exacto. o este también es un punto bien importante y aquí también habríamos que tomar en cuenta que la fuerza también de la oralidad es que se cruza o hay una línea delgada con las acciones, o sea, Exacto. se llevan de la mano, ¿no? Sí, bien Por eso, decían en y el... acciones desde antes, o sea, por decir, hay un hecho importante en este caso que decíamos de la revolución, como ese hecho importante, te hago un corrido y de ese corrido se traslada para que ese hecho siga, siga, Sí, siga, sí, sí. siga. O sea, de una acción se va o se Exacto. eleva a través de una parte oral y luego se traslada, se traslada, se traslada para que se siga teniendo la ideología de la tierra para todos, la ideología Sí, de la y se libertad, maquilla también, ¿no? A través de de, la palabra se puede maquillar sí, algo. O sea, yo, por ejemplo, puedo platicar una hazaña mía que en realidad no fue tan hazaña, ¿no? Puedo decir, no, es que me ujú, peleé con una tarántula de 3 metros, ¿no? Y sí, llega a ser una araña patona, pero pues tú a través de la oralidad lo maquillaste, ¿no? sí, sí, Y sí, va a sí, haber quien después diga, no, es que acá el Saúl es matarañas porque se sí. peleó con una, ¿no? Y así se va a ir dando, se va a ir Se dando, va a se va a ir ir dando. reproduciendo, pero es a lo que me refiero, que a través de un hecho, por eso está muy pegado la acción. Con Hitler ocurre lo mismo. Exacto. Dijo tanto e hizo en sus discursos y se trasladó a las acciones, ¿no? Sí, incluso, bueno, hay como historias de que él sufría enfermedades y que como era una persona superior, pues siempre trató de ocultarlas, ¿no? Ujú. O sea, trató de verse fuerte porque es el líder de la raza superior, entonces, ¿cómo va a estar enfermo? Sí, Cosa que, bueno, pues también ya sacaste un ejemplo de Los Simpson, pues hay un episodio también de un líder de culto que pues es acá gañanesco y todo, pero pues o profesa también otra esto cosa. de pare de sufrir, por Ah, sí. ejemplo, ¿no? Las Sí, pare de sufrir. Sí, ese del pare de sufrir tiene ese sentido también. Y cómo Sí. la gente da un montón de dinero porque, a- o sea, a mí eso me parece, no sé, respeto mucho, pero luego yo digo, no le hagas, Dios para qué va a querer ese dinero, ¿no? Sí, O sea, en realidad él ni lo ocupa, no tiene cómo, pero la gente cree tanto y es la fe, es el envolvimiento de la religión a través de lo que escuchas y a través de cierta enajenación, porque sí lo sí, es logra, un y es que hay fanatismo loco. enajenación y fanatismo en todas las trincheras, o sea, si te vas a la parte religiosa, si te vas a la parte deportiva, si te vas Sí. porque con el fútbol ocurre lo mismo, Sí, y ahí con... también aguas con tus palabras, ¿no? Puedes ofender a alguien Sí, a pesar de que es un juego y no deja de ser un juego el fútbol, puedes ofender a alguien y llegar claro. a consecuencias pues, fuertes. Sí, a eso me refiero que en realidad existe tanto poder en la palabra, tantos juicios que podemos crear y valores a través de ella, que es un impulso tan grande, que consigue un cambio o radical o que de plano se quede ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto que decíamos de la tercera ola, los profesores también juegan un rol sumamente fundamental. Sí. Y que también al final de cuentas, cuando eres profesor, que me ha tocado,
reproduces las cosas que ya has venido viendo desde toda tu época de estudiante y las vuelves a hacer, y el alumno que le toque ser o dar clases después va a hacer lo mismo Es sin parte querer. de una matriz, ¿no? Sin querer, sin querer lo vuelves a utilizar y es un recurso recurrente. Tomas en cuenta eso que te dijeron desde chico y lo vas Sí, trasladando generación tras generación. exactamente. O sea, no es una... Que también, por ejemplo, la oralidad, como dices, pues va muy ligada de las acciones. O sea, el Ujú. ejemplo y la voz y todo van a generar el aprendizaje de tu pupilo, ¿no? Ujú. Ya sea tu hermano, tu hijo, tu pariente, tu chalán, lo que sea, ¿no? Sí. O sea, no puedes estar diciendo algo mientras tus acciones hacen otra cosa y Es etcétera. que ese también ya entraría como la doble moral dentro Sí. de las acciones No, y la y palabra, que pero se que da la y aún así, palabra, ajá. pero ¿cuántas veces no creemos más en lo que se dice antes de conocer? Ujú. De hecho, hasta cuando tienes la primera cita con la Exacto, persona, siempre dices quién eres. exacto. Y ya cuando vas avanzando, o sea, que en la etapa del encanto es que él me dijo que era así o ella me dijo que era así. Y cuando vas avanzando en ese rollo y ya pasan los 3 primeros meses de la etapa del encanto, como yo le llamo, te das cuenta que no es así en su totalidad, ¿no? Entonces, en vez de hablar más, deberíamos también en ese sentido de actuar, ya después hablar y decir, este hombre es así o esta persona es así, ¿no? Y es como relevante rescatar esta situación, Así que es. ocurre en todos los ambientes, que la oralidad está presente en todos los sitios, sin embargo, hay líneas que separan la parte de la oralidad y la construcción gramatical y lingüística bien hecha, que sí forma parte de la literatura o del arte. Ajá. Y hay otros ejemplos, como los que ya hemos tocado, por ejemplo, en el caso de los discursos políticos, tendrán algunos rasgos literarios en el sentido de que utilizan ciertas figuras retóricas y literarias, sin embargo, no todo sus discursos no son literarios, ¿no? No tienen, Sí, sí, sí. no tienen las bases, digámoslo así, ni tampoco buscan lo mismo. Y, por ejemplo, si hablamos de los corridos sí ya tienen un sentido, los corridos sí tienen un sentido meramente literario y social, ¿no? Sí. Principalmente el social que abarca juntar gente, sentir empatía e identidad a través de las palabras, a través de la música, y después se va trasladando a ya una parte social de arraigo a una ideología. Y bueno, aquí también no es tiradera ni nada, pero por ejemplo, es muy diferente un corrido que tiene como un poquito más de complejidad, va todo esto de lo social, todo lo que nos acabas de comentar con un reggaetón, ¿no? Que a lo mejor y cumple algunas partes de esa cuestión de la oralidad, comunica y genera un pensamiento o un sentir en ciertas personas que lo siguen, pero tampoco se puede considerar Arte. pues sí, ¿no? O sea, No. yo no lo, No, en no. mi caso yo no lo podría considerar No, yo arte. creo que nadie lo consideraría así. Pues hay gente que defiende mucho eso, pero bueno, ya son otros temas. Ujú. Pues yo nada más les aconsejaría ya de último, ¿quién soy yo para aconsejar, verdad? Bueno, yo nada más les quisiera decir que pues mucho cuidado con todo lo que se dice, con todo lo que se habla y también muchísimo cuidado con todo lo que se escucha y lo que dejas entrar a tu sistema, ¿no? Sí. Esto básicamente es como comer. Tú cuidas tu alimentación o de menos no andas comiendo cualquier cosa. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que mucho ojo con lo que escuchas, pues hay que mantenerse curioso, no aceptar todo así como al ahí se va, sino pues también meterle un poquito ahí de investigación, esto, el otro. De coco, ajá. Sí, 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 antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Porque ya lo vimos, la palabra es súper poderosa
cuando se usa para bien, cuando se usa para mal, el poder es también impresionante, entonces mucho ojo ahí. Te agradezco mucho, Gaby, por dejarme estar acá en tu podcast. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y pues eso es todo de mi parte. Espero haber aclarado ahí algo o de menos pues, soltar algunos ejemplos, ¿no? Claro que sí, así fue, Sao, y yo también estoy muy contenta de haberte tenido acá. Y pues bueno, componentes literarios, también tendríamos que ver que nosotros mismos estamos formando parte de esta cultura y que por lo tanto seguimos siendo estos mismos componentes que vamos a recrear y que vamos a trascender a través de la palabra. Y pues para finalizar, nada más quiero que recuerden nuestras redes sociales, ojalá puedan seguirnos. Ya estamos en Instagram, en Facebook como Componentes Literarios. Ahí estamos para que nos sigan, para que se suscriban, nos den like y nos compartan, ya saben, YouTube, Spotify y también estamos en iBooks o iVoox, que también le llaman. Ebook. O iVoox. Pues muchas gracias, componentes literarios. Nos vemos a la próxima. Un gusto que nos hayan escuchado y pórtense mal.